Hola, ya estamos aquí de regreso. En el primer programa de esta semana hablamos sobre la creación literaria, sobre cómo vamos a modificar una obra que ya existe, pero un invitado especial. Este, el día de hoy, ¿recuerdan que les dije que les hice una pequeña trampita ahí en el examen? Puesto que ustedes no están todavía capacitados para hacer una crítica. Les voy a pedir de favor que tomen su libro, su manual de redacción 1, donde hay un poema que se llama El primer amor, que fue el primer poema que leímos cuando empezamos nuestro curso de redacción, El primer amor de Giacomo Leopardi. Les voy a dar un minutito, yo sé que andan ahí apenas. Busquen el libro, no lo dejen para después. Después repito el programa. Ya sé que no van a repetir el programa, entonces vayan por el libro, ténganlo ahí a la mano. Estoy haciendo tiempo para que sigan con la lectura. Está muy al principio, viene en español y en italiano. Si ustedes hablan italiano, bueno, pues sigan la versión en italiano. Yo me voy a remitir a la versión en español. Bien, doy por hecho de que ya tienen el manual en la mano y lo que vamos a hacer hoy en día va a ser una crítica. Recuerdan que tuvimos la semana pasada, les di un mapa conceptual de lo que es la crítica de un texto. Y en ese mapa conceptual lo dividí en dos partes. Por una parte, el análisis formal, recuerden, formal es forma, y por otra parte, la crítica, que normalmente es subjetiva, es valorativa. Yo le voy a dar el valor pues, según mi criterio, y ya en ello les expliqué, bueno, pues tienes que tener ciertas lecturas, ciertos conocimientos. Vamos a tomar esta obra, la de Giacomo Leopardi, y lo primero que vamos a hacer es, sí, vamos a leer el poema, lo vamos a leer. Así, sí, así como dicen vulgarmente, en frío. Sí, no vamos a informarnos ni quién es Giacomo Leopardi, ni nada. Nada más vamos a leer El primer amor. Lo vamos a leer. ¿Qué entendimos? ¿Lo entendimos? Esa es la primera. Me estoy preguntando. ¿Lo entendí? Eso es la primera. En este caso, es un texto muy fácil de entender. No es más que, si quieren el argumento en términos sencillos, una prima mayor de Giacomo Leopardi llega de visita a su casa. La prima ya estaba casada, era pues, unos 10 años mayor que Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi tenía en ese entonces 20 años y se enamora de la prima casada. O sea, un amor imposible, un amor imposible. Y entonces, él escribe, previo al poema, un diario que se llama Diario del Primer Amor. Este diario del primer amor es precioso porque pocas veces, pocas veces, pocas veces, sí iba a comer mis galletas y no lo iba a permitir. Pocas veces el autor explica las razones por las que está escribiendo lo que está escribiendo o da una exégesis de lo que está haciendo. En este caso, este diario del primer amor nos explica qué es lo que estaba sintiendo Giacomo Leopardi con este amor imposible. Pero no termina ahí todo. Tenemos el diario y él, cuando tiene el diario, escribe un poema. Y ese poema es este que se llama El primer amor. En él, Giacomo Leopardi, un hombre que apenas va a cumplir 20 años,
vuelca todos sus sentimientos, sus frustraciones, sus sueños, sus fantasías. Recuerden que también tenemos que investigar en qué momento está escrito. Y si ya empezamos a investigar, vamos a irnos a la biografía. Ahí en la biografía de Giacomo Leopardi, lo primero que nos vamos a encontrar es que está viviendo en el periodo que se llama el romanticismo. Ustedes que ya tienen preparación de conocer cuáles fueron las épocas literarias, saben que el romanticismo, más o menos, y digo más o menos porque las épocas pues, literarias no se cortan como pastel, pero por darle un valor, digamos que de 1800 a 1850. En ese periodo es cuando se escribe este poema. Y en ese periodo estaba de moda, o era lo que se estilaba, el romanticismo. Una definición de romanticismo muy sencilla, muy elemental, podría decirnos que es un periodo en el que las cuestiones del alma, del espíritu, de la pasión, son exaltadas. Hay una cierta tristeza, una cierta melancolía, un cierto dominio de la naturaleza por las personas, ¿no? La persona que se encuentra en una situación de depresión va al mar y se deprime más porque ve la inmensidad del mar y hace la descripción del mar y ¡ay, este mar tan grande!, ¿no? ¿Sí? Y así de grande es mi sufrimiento, ¿no? Bueno, este es el romanticismo, este periodo en el que está escribiendo Giacomo Leopardi. Si seguimos escarbando un poco ahí en su biografía, que es una biografía muy interesante porque este hombre es un hombre muy interesante, nos damos cuenta de que, para empezar, es un noble. Él tiene título de conde, sería conde Giacomo Leopardi. Pero no se ilusionen mucho, su vida no fue así como muy buena, es decir, tenía una mamá dragona. Las mamás dragonas son esas que no te dejan desarrollarte, y peor todavía, tenía un papá que también quería escribir, pero que no escribía con el talento del hijo, un papá envidioso. Entonces, esa es una combinación que no se la deseo yo a nadie, ¿no? Y entonces Giacomo Leopardi tenía ese problema. Tenía hermanos también, con algunos de ellos se llevaba muy bien, con otros no. Por lo que yo he leído de su biografía, creo que era una persona sociable, pero que no tuvo la oportunidad de sociabilizar. De hecho, no salió de su casa hasta después de los 20 y tantos años. O sea, solo no salió, no le daban permiso. Afortunadamente tenían una gran biblioteca. Giacomo Leopardi aprendía muy rápido, tenía grandes conocimientos, era filólogo, conocía varios idiomas y sobre todo tenía talento para escribir. Sus poemas de este periodo del romanticismo son probablemente lo mejor que se ha escrito en el romanticismo italiano y tal vez en el mundo. Yo puse este poema en particular porque es un poema muy conocido. A mí en lo personal no es mi favorito de Giacomo Leopardi. Hay por ahí otros de él que me gustan más, pero este creo que nos sirve para iniciar una crítica. Entonces, fíjese todo lo que ya llevamos en lo que estoy platicando de Giacomo Leopardi. Ya sabemos cuál es el periodo literario en el que escribió, ya sabemos la época en que se desarrolló, 1800, 1850. Están sucediendo muchas cosas en Europa, hay guerras. Italia todavía no es Italia, son, el Ducado de Milán, los Estados Vaticanos, el Reino de Nápoles, etcétera, etcétera. Está todo dividido en partecitas. Y la educación formal pues no existía. Había una cierta inestabilidad.
Pero también hay que recordar que Italia siempre ha sido una gran nación en cuanto a la creación. Si bien el periodo del siglo XVIII no fue un gran periodo de creación, tal vez el Tiepolo o tal vez Pietro Longhi, eh, más bien el siglo XVIII pertenece ya a los franceses. eh, no se olvida lo que se ha hecho. Es como nosotros aquí en México. Eh, Nuestro país puede estar pasando por una época muy de gente mediocre, pero nada le va a quitar su belleza a la Catedral Metropolitana de México, o nada le va a quitar su belleza a los templos de Palenque, o el Chichen Itzá, o el Cuadrángulo de las Monjas allá con los mayas, o el Tajín, que lo tenemos aquí cerquita. Son de una belleza extraordinaria, ¿sí? Y nos pertenecen. Nos pertenecen porque vivimos aquí, pero nos pertenecerían realmente si los amáramos y los estudiáramos. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir de nuevo para que nos dé vergüenza. Muchas de las ruinas de los palacios y de las obras de arte de México son más de norteamericanos, de canadienses, de ingleses, de franceses, de japoneses, porque ellos han estudiado esas obras que de nosotros. Lo voy a poner de otra manera. A mí un pintor que me gusta mucho se llama Zurbarán, Francisco de Zurbarán, es un pintor español del barroco. El Zurbarán me pertenece a mí más que a muchos españoles, porque los españoles los podrán tener allá en sus museos, en sus iglesias, pero yo he estudiado bien la obra de Zurbarán porque lo amo, ¿sí? Entonces, hay que amar, porque luego nosotros somos muy chicharroneros, ¿eh? ¡Ay, viva México! Sí, las pirámides y la Catedral de México y el castillo de Chapultepec. Oye, ¿ya entraste al castillo de Chapultepec? No, nunca he ido. ¿Y entonces cómo que viva el castillo de Chapultepec? Ah, pues es que está ahí en el bosque. Está bonito. No, fui al zoológico a ver los leones. Oye, está ahí a unos cuantos pasos. ¿Por qué no subiste? No, no, porque iba con una chava y luego nos fuimos ahí al lago y nos subimos a los botes. Bueno, a menos de 5 cuadras está el castillo. No, sí, pero la chava me dijo que sí y yo seguí con la chava. Entonces, bueno, somos lo que queremos ser, ¿eh? No se estén quejando luego de que el sistema es malo o que pues no hay acceso para que veamos esas obras, etcétera, etcétera. Bueno, regresamos porque estamos haciendo una crítica de este poema. Fíjense toda la información que estoy sacando de Giacomo Leopardi. Creo que con esta información que ya llevo, casi podíamos empezar a hablar de esta obra. Si ustedes revisan el texto, verán que son tercetos. Son tercetos. Normalmente los tercetos se usan cuando queremos hacer una obra que, aunque sea poética y aunque esté rimada, suena como prosa. Cuando estás oyéndola, aunque el ado y ado y la taza y casa, y suenan esas rimas, de todos modos suena como prosa. Solamente el último verso ya se cierra con cuatro versos para cerrar la última rima. Entonces, Giacomo Leopardi escribe este poema. Yo no sé si es una elegía, en realidad nunca lo he visto que nadie diga que sea una elegía. Una elegía es un poema que es triste. Ciertamente este es un poema triste, pero me cuesta trabajo creer que sea una elegía. Lo que pasa es que yo siempre he asociado las elegías con los fallecimientos, las defunciones, las personas que mueren, ¿sí? Pero bueno, podría ser una elegía, ¿no? Por el beneficio de, podemos decir que es una especie de elegía, y para no comprometernos mucho, podemos decir, a mi parecer,
creo que es una elegía. Así no nos comprometemos mucho. Esto es importante cuando vamos a escribir y cuando no estamos seguros de algo. Cuando estamos seguros de algo, lo decimos. Esta es una elegía de tantos tercetos y un cuarteto. Punto. Y tiene estas rimas. Tas, 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 tas y tas, tas, tas. ¿Sí? Tenemos la prueba de todo. ¿Sí? Pero cuando no estamos seguros, siempre hay que dejar ese terreno ahí en el que no faltará alguien que venga y nos diga, un sabiondo, no. Esto se llama, no sé, trifecta cuadraica. Estoy inventando, ¿no? ¿Sí? Porque el cuate pues sí, estudió hasta fondo las rimas y todo eso, ¿no? Nunca va a faltar eso. Entonces, en una crítica sobre todo lo que van a decir tiene que estar sustentado, porque nadie le gusta que critiquen, a uno menos, pero a una crítica en general, si tú vas a criticar la obra de un autor que es el favorito de alguien, ese alguien ya de entrada va a tener la espada desenvainada. Es decir, si te faltó una coma, si te faltó un acento, si pusiste un lenguaje figurado por algún lado y le parece inadecuado, te lo va a decir, todo te lo va a calificar. Entonces, ya teniendo todo esto nosotros, vamos a iniciar una crítica literaria de este texto. Una crítica literaria de este texto, así muy rápido, ya para terminar, porque estoy hablando demasiado, podríamos decir, El primer amor es un poema de mediana extensión del gran poeta italiano romántico Giacomo Leopardi. Este poema está formado por tercetos y un cuarteto al final y tiene las siguientes rimas. Fue escrito en una época en que Italia vivía convulsiones en todo su territorio y aún no era Italia el país que hoy conocemos. Hay que recordar que Italia se forma a partir de mediados del siglo XIX. Giacomo Leopardi, nos dice su biografía, era un jovencito sensible, el cual no recibía el mejor tratamiento de su familia, seguramente algo que tuvo mucho que ver, mucho que influir en su obra escrita. Y este poema en particular, El primer amor, recibe toda esa influencia. Pero en el caso del primer amor es muy interesante porque es un poema escrito prácticamente en la juventud del poeta, de un enamoramiento que tiene por la prima, una prima que ya está casada, 10 años mayor que él, nos dice la biografía, y en el caso en particular de Giacomo Leopardi, él lleva un diario de los días en que la prima estuvo como huésped en su casa con su marido, y las sensaciones que él tenía. Curiosamente, él mismo nos dice, realmente cruzó unas cuantas palabras con la prima, no habló mucho con ella, ni mucho menos ella se enteró de su amor. El poema ya en sí, de alguna manera, está anunciado en ese diario que les estoy mencionando. El poema se puede leer sin el diario, pero es mucho mejor cuando leemos primero el diario y luego leemos el poema. Muchos de los versos los reconocemos en palabras que ya vimos, que ya encontramos en el diario. Bueno, esto es en cuanto a la cuestión formal del texto. ¿Cuál es mi opinión al respecto de este texto? Recuerden que soy un hombre de este siglo, es decir, del siglo XXI. Lo primero que me molesta, tengo que admitirlo, ¿sí? es tanta miel. ¿Sí? Es un poema, a mi gusto,
y esto es bueno mencionarlo cuando hacemos una crítica, es mi gusto. Sí, eso ya no puede nadie hacer nada en contra de ello. ¿Sí? Para mi gusto es demasiado dulce. ¿Sí? Hoy en día, si yo quisiera hacer un poema con este tema, no lo haría así. ¿Sí? Lo haría de otra manera. Pero claro, ni tengo el talento, ni tengo la facilidad de escribir de Giacomo Leopardi. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, pues, es situarnos en la época, que fue lo que hice anteriormente en esta crítica. Y si ya situados en ese momento, pues sí se puede decir que es un gran poema, de una gran musicalidad que nos transmite, sí, esa impotencia, ese dolor de amar lo imposible, ese sufrimiento, si esto es el amor, pues qué cosa más terrible es amar, ¿sí? Que básicamente es el tema de este poema. ¿Lo recomendaría yo para que lo leyeran? Sí, sí lo recomendaría. Creo que es una gran duplas son dos, un dúo, dos, leer el diario y leer el poema, creo que nos llevaría a conocer inclusive a algunos otros autores del romanticismo, no nada más del romanticismo italiano, sino también del romanticismo español, e inclusive hasta del romanticismo mexicano, aunque el romanticismo mexicano todavía se extendió más que el romanticismo europeo. Es un texto, yo no sé, al menos en mi caso no resultó inolvidable. ¿Qué es un texto inolvidable según yo? Siempre según yo, recuerden, porque estoy dando mi opinión subjetiva. Según yo, porque no hubo algo ahí que me atrajera en cuanto a una relación. Tal vez ya vivo en una época donde también para mi gusto, afortunadamente, las relaciones se están volviendo más sinceras, más abiertas, con otro sentido. Hay mucha gente que admira esta forma de amar a la antigua, dicen, pero no lo creo. Creo que qué bueno que ya quedó en el pasado. En fin, que este es un buen poema, un buen diario, y las personas que no los hayan leído, ni el diario ni el poema, se están perdiendo de mucho. Bueno, eso sería una crítica literaria sobre una obra. Noten cómo mencioné todo lo de la biografía, el periodo en que fue escrito, el género que era un poema, hice una pequeña disquisición ahí sobre si era una elegía o no. Luego me fui al tema y luego ya me fui a cuestiones muy subjetivas de que si me gustaban a mí o no, y por qué no me gustaban o por qué sí me gustaban, y ya di una opinión personal que pues eso sí, me pueden criticar por ello, pero pues es mi opinión. Entonces, eso es como yo quiero que hagan ya las críticas. Ya casi estamos por terminar la sección de lenguaje figurado, y a partir de ella vamos a empezar con el manual de creación literaria, y con ello redondearán por completo, al menos en este nivel medio superior, los conocimientos que necesitan para hacer una crítica literaria. Aquellos de ustedes que vayan a ir a filología o a algo relativo a las letras, sé que van a profundizar mucho más que esto, que pues es lo que se da básicamente en preparatoria o en bachillerato, según sea el caso. El día de hoy termino con esto. Espero que haya sido comprendido cómo quiero que se escriba una crítica literaria. Y si hay alguna duda o pregunta, como siempre les digo, pues háganmela saber. Y nos vemos en el próximo programa.